Un espacio de conversación, análisis de la actualidad nacional, cartelera cultural que se comienza a vivir a partir de este minuto. Bienvenidos a Reflexiones Insulares. Bienvenidos a esta nueva jornada de Reflexiones Insulares a través de Canal del Sur, en la señal 53 por la red de Telefónica del Sur y también en INET en el canal 47. A través de Telefónica del Sur estamos llegando desde Chillán a Coyhaique y tenemos algunas radios asociadas que repiten nuestros programas durante la semana. Ella es Radio Caramelo en el 96.1 en Ancud, Esperanza en el 90.1 y la cadena de Radio San Carlos que tenemos en Quellón, Chonchi, Castro y Dalcahue. Y también Radio Libertad, también en Chonchi, en el 99.1. Todos ellos, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en esta nueva edición. Hoy vamos a conversar con un joven ancuditano que por esas cosas de la vida, por estudio, por trabajo, como muchos de nuestros vecinos, no está en Ancud en este minuto, está en la capital de Chile, en cuarentena total en este instante, porque él está viviendo en Ñuñoa, eso lo conversábamos hace un rato, y con todas las complicaciones, obviamente, que tenemos todo, que inclusive tenemos en Ancud, que aún no hemos llegado a la cuarentena total, no sabemos qué es lo que va a pasar en nuestra ciudad. Bienvenido, Víctor Hugo Bahamón de Pintro. Yo lo voy a presentar antes que él diga. Él es profesor de Historia y Ciencias Sociales, historiador ambiental, tesista de magíster en Gobierno y Políticas Públicas y Territorio. Hoy está haciendo la tesis en magíster en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago y hace clases en la Escuela Campesina de Curaco de Vélez, que entre paréntesis tuve la oportunidad de conocer esa experiencia el año pasado y es un trabajo muy, muy interesante. Que está hecho prácticamente a puro ñeque porque ahí no hay participación de ningún órgano del Estado, es entre comillas una ONG. Víctor Hugo, bienvenido a Reflexiones Insulares en esta nueva edición. Este programa lo estamos grabando en fin de semana, vamos a salir el día martes 19. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la invitación. Como tú dices, si bien estoy temporalmente en Santiago por estudios finalmente, siempre con el corazón y la preocupación en Chiloé, en particular hoy día en Ancud, por sobre todo lo que está ocurriendo en el contexto de pandemia. Creo que ha sido una de las ciudades más golpeadas del sur de Chile. Y nada, agradecido por la posibilidad. Un poco por producto de nuestra propia irresponsabilidad. Yo creo que eso hay que dejarlo establecido también. Sí, por supuesto. Yo creo que ningún pueblo hoy día ha pasado por esta experiencia y creo que a nosotros nos ha costado harto entender que esto es una pandemia mundial y que sigue creciendo y probablemente de aquí hasta un tiempo más, quizás años, vamos a tener un tipo de cura para salir de esto. Así es, y que en algún instante, como dicen los expertos, todos vamos a terminar contagiados. Esperar que tengamos la fortaleza para poder sobrevivir a esto, aun cuando nuestros adultos mayores han sido los más golpeados por este tipo de pandemia. Bien, Víctor Hugo, te hemos invitado en este programa porque queremos hablar de historia. Los pueblos dicen que se construyen en función de su historia y cuando no le damos una mirada cometemos errores y errores garrafales. Dicen que el ser humano es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra. Hay tres hitos importantes en la historia de Chile y tres hitos que nos tocan directamente, a lo menos dos de ellos de manera muy, muy directa y uno tangencialmente que lo vamos a ir desmenuzando en estos 40 minutos de programa. Quiero invitarte a que partamos conversando, que entre paréntesis le vamos a contar a nuestros auditores que en la parte de atrás nuestra hay algunas imágenes de Ancud antiguos que se están reproduciendo, algunas imágenes que están en Facebook, por lo tanto son públicas y las queremos compartir porque tenemos televidentes que nos ven fuera de la región, que comparten este programa y van conociendo un poco también de la historia de este Chiloé, de este importante Chiloé en su momento, en un punto de la historia no solamente de Chile, sino que también de la humanidad. Pero quiero invitarte, Víctor Hugo, a que partamos conversando del combate naval de Iquique, que es un hito, obviamente, dentro del contexto de la Guerra del Pacífico.
Pero ahí también, y eso es un poco que quiero que tú nos cuentes, ¿qué participación tuvimos nosotros los chilotes en ese hito histórico? No vamos a entrar a analizar las razones por las que en definitiva ingresamos en esta guerra, pero ¿qué pasó con nosotros los chilotes en esta guerra del Pacífico 1879? Mira, en general yo creo que la guerra hay que hacerle una reinterpretación y eso se ha venido haciendo harto durante las últimas décadas en la historiografía. Más allá de la guerra del Pacífico, hoy día se habla de la guerra del Salitre, que es como el motor que nos llevó a disputar una guerra contra Perú y Bolivia, que es finalmente el recurso natural o el bien común que perseguían aquellos que querían anexar toda la parte norte de hoy día que conforma el Estado chileno. Para hacer un poco la historia del contexto de lo que pasó en el combate naval de Iquique y en lo que podemos desarrollar en torno a la guerra del Salitre, el año 1874, más o menos, se genera una crisis mundial eh, económica, fundamentalmente en Estados Unidos, que a Chile repercutió mucho y que se dice de alguna manera, los últimos estudios, que fue de alguna forma lo que inició a que la aristocracia chilena de Santiago, fundamentalmente, quisiera expandirse hacia el norte. Como muchos saben, en el norte existían las guaneras y el salitre, que eran fundamentalmente los recursos que se extraían de ahí, de propiedad boliviana y peruana. Y efectivamente lo que ocurría en esa zona es que para salir de esa crisis Perú y Bolivia subieron los impuestos y también le tocó eso a los empresarios chilenos e ingleses que estaban en ese territorio. Entonces se inició como una suerte como de complot, podríamos decir, donde ingleses y chilenos se aliaron para iniciar una guerra de invasión contra Perú y Bolivia. En ese contexto, que es como podríamos decir la lectura de la salida a la crisis del 74, 1874, que en el fondo la aristocracia chilena lo que hizo fue buscar un recurso más para anexar a este país que conocemos hoy día como Chile, ¿cierto? Te digo más o menos cuál fue el contexto en el que se dio la situación. Después de la guerra del Salitre o del Pacífico, también vino otra anexión de territorio, y que ahí nos toca muy importante a nosotros también, que tiene que ver con toda la zona que existía desde el río Biobío hacia el sur. Lo que hasta ese entonces era el límite con el pueblo mapuche, se incorpora también después de la guerra del Salitre, 1885. La guerra del Pacífico del Salitre se desarrolló entre 1879 y 1883, 84, por ahí. Y en ese contexto se da el combate naval de Iquique, donde hay participación de tripulantes chilotes. Francisco Sánchez, si mal no me recuerdo, era un tripulante que era parte de la embarcación que estuvo en ese combate. Pero además fueron varios los combatientes que viajaron desde Chiloé hasta esa zona. Y hay que tener ojo ahí. Si nosotros decimos que la zona del río Biobío hacia el sur se anexó o se incorporó, ¿cierto?, después de la guerra del Salitre del Pacífico, es decir, que hubo una forma difícil o dificultosa de poder acercarse de la gente que habitaba Chiloé en ese entonces a la zona central. Había una barrera natural que algunos historiadores llaman la frontera del norte, es decir, nosotros en Chiloé nuestra frontera llegaba por ahí por la zona de Osorno, de ahí de Osorno hacia el río Biobío estaba el mundo mapuche, por lo tanto había que saltarse por el mar, ¿cierto?, para llegar a la zona central. Entonces el Eso, contexto, sí, perdón, Víctor, y eso también es importante, particularmente para los jóvenes o los niños que nos puedan estar viendo. Eso indica, cuando tú me hablas de esta frontera, que el territorio que hoy día conocemos como Chile, pero en esa época era bastante mínimo, porque cuando hablamos del territorio de Antofagasta no era precisamente territorio chileno. exactamente. Yo creo que ahí tú das en el clavo de una cosa que he tratado de decir. Chile, hasta 1879, cuando se inicia la guerra del Salitre, existía desde más o menos Copiapó, por ahí es el norte, hasta Ujú. el río Biobío. Ese era el Chile que se conocía. Y si bien en ese entonces, en 1879, Chiloé como territorio ya era parte del territorio nacional, existía este
este coto, ¿cierto? Este territorio dominado por el mundo mapuche que llegaba desde Osorno hasta el río Biobío y desde Osorno hacia Chiloé, hacia lo que hoy día es Chiloé en el fondo, porque Sí, también hay que entender algo muy importante. Chile era cortito, ¿cierto? Ese Chile colonial, que después fue el primer Chile republicano, pero la primera provincia de Chiloé, acuérdense, ¿cierto?, que Chiloé se incorpora a Chile en 1826, hasta los años casi 1860, 1857, Chiloé como provincia era parte de las 8 provincias que tenía Chile, o departamentos en ese entonces, y Chiloé se contemplaba desde Osorno, del sur de Osorno, hasta el Cabo de Hornos. así es. Ese era el territorio que nosotros, de alguna manera, el territorio que el Estado chileno reconocía que era parte de la jurisprudencia de Chiloé. Y también era la misma jurisprudencia que le reconocía el Estado español en la colonia. Cuando se habla de la colonia, antes de la anexión de Chiloé a Chile, el Estado o la provincia de Chiloé o el territorio de Chiloé era desde el sur de Osorno o el sur de Valdivia hasta el Cabo de Hornos. Todo ese territorio que hoy día conocemos como Aysén, Magallanes, la provincia de Yanquihue, era parte de ese territorio histórico de Chiloé. Y que lo Entonces, ocupaba también la Iglesia Católica en la misma distribución territorial. exactamente, por eso hoy día tenemos el obispado de Ancud en Ancud, porque se hacía cargo de todo un territorio austral. Ujú. Y Ancud se convertía en la capital de toda esa zona vasta de territorio. Por eso Ancud tiene relevancia durante el siglo XIX, durante el siglo XVIII también, como puerto, ¿cierto? De primer puerto desde la pasada del estrecho Magallanes hasta llegar a lo que hoy día es el archipiélago. Por tanto, lo que trato de decir en el fondo es que la actual provincia de Chiloé, que es nuestro archipiélago actual, es un territorio cercenado, ¿cierto? De todo ese vasto lugar que existió hasta un poco antes de la Guerra del Salitre. Por eso yo creo que hay una relevancia. Cuando se incorpora a Chiloé hay un cambio en la geografía de lo que hoy día es Chile. El segundo hito es la Guerra del Salitre y el tercer hito para incorporar este país que hoy día conocemos es lo que llaman la pacificación de la Araucanía, La ¿cierto? mal llamada pacificación. Exactamente, porque en el fondo fue la guerra del Estado chileno contra el mundo mapuche. Exacto. Y ahí siempre los historiadores dan un ejemplo que el Mercurio, el diario del Mercurio, más allá de lo que podamos decir de él, tituló en ese entonces si el roto chileno, que fue aquel eh, fundamentalmente proletario o campesino que fue a luchar a la guerra del Salitre, si el roto chileno ganó en la guerra del Salitre, ahora anda sobre la Araucanía. O sea, estaban llamando también a una guerra para incorporar toda una vasta zona de tierra al Estado chileno. Y esa vasta tierra era la región de la Araucanía, la región del Biobío, lo que hoy día es la región de los ríos, y por supuesto también que la región de los lagos. Porque previo a la guerra del Salitre, recordemos que Chile, desde 1850 en adelante, y sobre todo entre 1850 y 1880, desarrolló una vasta campaña para colonizar estas tierras de hoy día la 10ª región con familias colonas alemanas. Por ahí llegaron los Mintros. Exactamente. Ahí llegó la familia materna que tengo yo, en 1861, a la zona de Nueva Braunau, en Puerto Vara, por ahí. Ajá. Y de ahí en 1880, 20 años después, cruzaron a Chiloé y se localizaron fundamentalmente en la zona central de Chiloé, en la Isla Grande. Eso es relevante también para Chiloé porque en el fondo la colonización alemana fue distinta en Chiloé que en el resto de la región. Sí, correcto. ¿Por qué digo eso? Porque en el fondo los chilotes, o sea, los alemanes que fueron designados a las tierras de Chiloé se encontraron entre 1880, plena guerra del Salitre, y 1899, hay un dato ahí bien preciso, 1899, en que la gran cantidad de familias alemanas que llegaron a Chiloé se devolvieron a la zona de Valdivia y Yanquihue, Ujú. porque decían que estos eran ciénagas impenetrables, que no se podía plantar una papa, porque recordemos que Chiloé se coloniza al interior de la Isla Grande recién en 1912 con la creación del ferrocarril. Correcto. Antes de eso, solo habían bosques.
De hecho, Darwin pasa por ahí en 1834 y Darwin dice, nunca había visto una selva tan impenetrable como esta. Cruza a caballo entre Ancud y Castro, Darwin, y describe bosques de 30 metros hacia arriba y 5 metros desde las raíces hacia el suelo. Pasa por un sendero que le llamaban el camino del Caicumeo, que no tenía más de 1 metro y medio, y donde el caballo en algunas partes, decía, se enterraba hasta el cuello. Ese era el Chiloé que hoy día, el Chiloé de la zona interior, ¿cierto? Cuando vamos a Entrancuy y Castro, porque ni hablar de Entrancuy y Quellón, que eso es muy posterior, después se abrió un camino. Entonces, yo creo que para entender un poco la guerra del salitre, sí tuvimos participación, un poco como tú decías al principio, indirecta, pero también tenemos los chilotes muchas campañas en el cuerpo. También se ha escrito harto sobre la importancia de la gente chiloé en el ejército realista. Sí. Cuando decimos, por ejemplo, el desastre de Rancagua, que le llaman los chilenos, ¿cierto? Que en el fondo fue cuando perdieron la batalla contra los españoles, perdieron la dominación de lo que se inició como proceso de independencia, y llega la patria vieja, que le llaman, ¿cierto? Que es la reconquista, es decir, cuando la corona española vuelve a conquistar Chile, en el ejército realista fundamentalmente eran chilotes que fueron a pelear contra los chilenos, porque yo creo que ahí tenemos un drama histórico. Sí, uno Hay, de muchos. hay un drama histórico porque en el fondo yo creo que Chiloé en la historia siempre ha operado como un territorio, una comunidad autónoma. Ni chilena ni española, sino solo chilota, o mezclado con indígena, porque también tenemos mucho de mapuche huilliche. Nuestra cultura viene muy de ahí, digamos, y de un mundo español muy antiguo, como eh, de ese mundo español casi medieval, ¿cierto? Tenemos un poco de eso. No es que nosotros hayamos peleado a favor de la corona española, al contrario, yo creo que tratamos de pelear en un contexto de luchas por la independencia o la emancipación en América Latina, donde no se sabía muy bien qué venía después, ¿cierto? Ya habían acuerdos de convivencia entre las comunidades huilliche y los chilotes y en la corona española, que la corona española reconoció territorio, entregó títulos de dominio, incluso cuando llega Carlos de Berengar a Chiloé, un importante estadista, le dicen, ¿cierto?, de la corona española en Chiloé, Carlos de Berenguer, que entre otras cosas fundó Ancud. Carlos de Berenguer dice, el fracaso de la colonización en Chiloé es rotundo. Los pocos españoles que quedan están disipados. La única ciudad que existe es Castro, pero no muy habitada. Y los españoles tienen que hablar lengua indígena para poder comunicarse y comer. Entonces él le llama un fracaso a la colonización española en Chiloé. Y yo creo que por eso hemos operado de alguna manera de una forma muy autónoma. No hemos sido ni realistas. Creo que es una desproporción hablar de que defendimos a la corona española. Ni tampoco hemos sido muy chilenos. Que en el fondo el Estado chileno también nos ha postergado históricamente. Y creo que los chilenos también trajeron algo que a nosotros a veces se nos va del análisis, que es la chilenización de Chiloé. Chiloé como territorio indígena y esta mezcla de español antiguo tuvo una cultura propia que mantiene hasta hoy día en algunos territorios, pero que Chile se ha encargado constantemente de tratar de chilenizar. No sé si tú recuerdas, pero antiguamente se castigaba el hablar chilote, ¿cierto? Hay lingüistas que han estudiado la lengua de Chiloé, han hecho diccionarios de chilotismo, que le llaman, donde la cultura de Chiloé se pone en absoluta relevancia y valor, pero que a veces nosotros mismos, por desconocer nuestra propia historia, nos perdemos en ese mapa. Eso yo creo que es relevante como para entender el contexto de la guerra al salitre y la anexión de ¿Y territorio de Chile. dónde estábamos nosotros en ese minuto? Y de hecho, este término del chilote es un término peyorativo porque los españoles en todos sus escritos, cuando se refieren a los habitantes de la isla, hablan de los chiloenses, no hablan de los chilotes.
Bueno, hoy día estamos conversando con Víctor Hugo Bahamón de Vintrup, Chilote, de estos temas importantes. Vamos a ir a una pausa y volvemos en 30 segundos. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares. En tiempos de pandemia es cuando más responsables debemos ser los sancuditanos. El Colegio de Adultos Pudeto y Bonilla te invitan a prevenir la propagación del coronavirus. Actuemos responsablemente. Si debemos salir y estar en espacios públicos, utilicemos mascarilla. Luego, al llegar a nuestros hogares, lavarnos cuidadosamente las manos con agua y jabón por al menos 25 segundos. La recomendación es a quedarse en casa y a utilizar en la medida de lo posible la tecnología para comunicarnos, estudiar y trabajar. Es un mensaje del Colegio de Adultos Bonilla y Pudeto. Ya hay varios chicos que continúan, los mismos chicos que terminaron hoy día la enseñanza básica y que quieren concluir su enseñanza media, porque ven que la educación finalmente es una puerta, es un espacio donde ellos pueden ingresar y les puede ir bien. Somos profesores, mamás, asistentes, de todos con ellos para lograr que logren terminar su proceso. Hoy día, más que nunca, se necesita que los estudiantes terminen su cuarto medio y la educación de adultos es una enorme oportunidad para que ellos puedan lograr y así encontrar mejores empleos, mejor calidad de vida. Matrículas abiertas para enseñanza básica y media. Si no tienes tus documentos, nosotros te ayudamos. Comienza a cumplir tus sueños en Escuela de Adultos Pudeto y Bonilla. Matrículas año 2020. Reflexiones Insulares. Bien, estamos de vuelta a Reflexiones Insulares en esta edición muy especial. Estamos tratando temas históricos porque como Chiloé tenemos un vínculo importante con la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre, el terremoto de 1960, estamos a punto de cumplir 60 años de ese devastador hecho, y un tema que vamos a tratar al final, en estos 20 minutos que nos quedan, que lo que es el zarpe de la goleta Ancú, un hecho histórico que también es poco conocido. Pero entremos en el ámbito del terremoto de aquel de mayo de 1960, que devastó gran parte del sur de Chile. Chiloé en particular quedó a muy mal traer, a consecuencia de ello la población se vio diezmada y costó bastante poder recuperarse. Esa es la verdad. ¿Cuál es la visión que tú tienes como historiador de esta catástrofe natural? Mira, yo creo que el terremoto, bueno, hay que decir cosas que ya todos conocemos y manejamos. El terremoto del 22 de mayo del año 1960 fue una fractura geológica que se desarrolló 1000 kilómetros en el sur de Chile y que, claro, tuvo como centro, muchas veces se dice el terremoto de Valdivia, ¿cierto? Pero a veces se releva poco a nivel nacional lo que ha ocurrido también en Chiloé como territorio. Algunas partes de Chile bajaron, como Chiloé, otras partes subieron, la geografía cambió rotundamente, fue el terremoto que hasta hoy se tiene registro, el mayor, ¿cierto?, que se ha registrado en la humanidad, 9,5 grados en la escala de Richter. Entonces, yo creo que el terremoto del 60 es muy importante para poder entender nuestra cultura de alguna manera. Yo creo que en Chiloé, sí o sí, para entender nuestra historia, la gente antigua sobre todo dice, existe un antes y un después del terremoto. Como que ahí cambió la historia. No es antes y después de Chile, sino, o sea, antes y después de Cristo, sino antes y después del terremoto. La gente cuenta su historia antes y después del terremoto. Entonces creo que para Chiloé, claro, fue un golpe fuerte, porque efectivamente, como nuestra característica es que somos un territorio de borde mar, nuestra historia completa ha sido en el mar o en las costas, el terremoto y el maremoto afectó mucho a la población en general, y yo creo que nos costó mucho también como pueblo volver a hablar de esto. Y lo digo porque en el fondo mucha gente perdió familia, mucha gente perdió sus casas, mucha gente perdió su barrio, mucha gente perdió su historia. Lo que conoció antes del terremoto cambió rotundamente después de lo que conoció, lo que actualmente conocemos como Chiloé. Entonces, y cuesta porque en el fondo yo creo que, bueno, la gente cuando tiene un trauma muy grande, no es fácil poder
hablarlo, contarlo y escribirlo, a veces dejar un registro para la historia. Y durante las últimas décadas hemos visto que cada vez salen más trabajos sobre el terremoto y maremoto del año 1960. Hemos visto trabajos escritos, hartos relatos de gente que vivió la situación, que perdió familiares, hartos videos, material audiovisual que se ha recopilado, hartos registros fotográficos también tenemos sobre lo que ocurrió en Ancud, en Kemchi, en Dalcahue, en la isla de Quinchao, en Castro, en Quellón. Hay registro de eso. Pero también yo creo que es un campo todavía por explorar, que no solamente es un hecho histórico, un hito que marcó nuestra historia, sino que además yo creo que hay muchas cosas del terremoto que no hemos podido contar por este trauma, ¿cierto? Mi mamá, por ejemplo, era del territorio de Puntra en ese entonces, era muy pequeña, y ella se acuerda que en el año 60 por primera vez vio un helicóptero, por ejemplo, que llegó un helicóptero cubano a entregar apoyo, ayuda. Si uno piensa el año 60, la Revolución Cubana fue el año 59, entonces un año después ya mandaron helicópteros para apoyar el terremoto en Chile. Hay relatos como que gente que de alguna manera, sobre todo en el mundo rural, porque uno a veces ve trabajos de la ciudad, lo que pasó en la costa, lo que pasó en Ancud, cómo entró el agua, lo que ocurrió en la geografía. Pero en el mundo rural yo creo que se desconoce cómo se vivió el terremoto. Yo creo que hay harta historia ahí que recopilar todavía. Porque claramente yo siento que cuando la gente entendió que en ese entonces, cuando ocurrió este hecho, era prácticamente el fin del mundo, ese fue como el relato que uno normalmente escucha, ¿cierto? Uno pensaba, decía la gente, que de aquí en adelante ya no había nada más, porque fue algo muy traumático, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que queda mucho todavía por estudiar cuál fue el rol de cada cual en cada territorio sobre este hecho. Por ejemplo, en la costanera de Ancud se construyó nuevamente una costanera con dineros de la Alianza para el Progreso. No sé si te acuerdas, la Alianza para el Progreso, que efectivamente, como así llegó ese helicóptero cubano, la Alianza para el Progreso era el financiamiento que entregaba Estados Unidos a América Latina para que no exista otra Cuba. Entonces, también se generan esos matices en la historia de Chiloé que yo creo que son bastante interesantes de poder hoy día rescatar y analizar. Sí, indudablemente aquellas personas mayores de nuestra isla aún lo recuerdan con dolor todo esto que significó este terrible golpe, que suponemos, como dicen los entendidos, en algún minuto el científico Marcelo Lagos, que visitó Chiloé, hizo un análisis en algunos sectores y determinó que, bueno, hace, qué sé yo, 500, 600 años atrás, tuvimos un maremoto casi de las mismas características que fue en 1960, por las huellas que quedan aún en los paredones a la orilla del mar. Un hecho, como digo, que es lamentable. Aprovechamos este programa para recordar a todos esos vecinos en las distintas comunas, no solamente en Chiloé, sino que en el resto del país, que partieron ese día y, bueno, la destrucción fue tan grande, como dices tú, que tuvimos afortunadamente el apoyo tanto de Estados Unidos, de Cuba y de otros países de Europa que llegaron en nuestro auxilio. Pero de ahí, fíjate, yo rescato algo y lo he venido diciendo hace mucho tiempo, y esto en función de la forma en que estamos actuando los chilenos. Gracias a ese golpe duro, esos vecinos lograron levantarse, recogieron todas esas maderas que el mar trajo de vuelta. Y hoy día tenemos poblaciones, por ejemplo, como la Inés de Bazán en Ancud, la 22 de Mayo, obvio, por eso lleva el nombre, en el sector alto de Ancud, hecho con ñeque y esfuerzo de los mismos vecinos. Aquí nadie se sentó a esperar o llamar a la municipalidad que venga el equipo de operaciones a reclamarme la plancha de zinc que se está volando. O sea, ese trabajo solidario o ese trabajo de minga que nuestros antepasados de alguna manera nos dejaron, se vio reflejado ahí. Y de pronto es bueno recuperar eso, a pesar del dolor, pero es bueno recuperar eso, pensar que como comunidad podemos hacer muchas cosas, podemos pensar distinto, Exacto. pero hay cosas que nos unen. Eso fue el terremoto de 1960. Vamos a entrar en un campo un poquito más agradable,
vamos a cumplir 177 años de una gesta de una embarcación que salió desde las costas de Ancud, de la bahía de Ancud. Nos vamos a referir a lo que fue el zarpe de la goleta Ancud, una embarcación de guerra, entre paréntesis, ¿eh? Sí. Que no se ha tomado la dimensión como corresponde. Quienes han visitado el museo, en el caso de Ancud, podrán darse cuenta de que no era una tremenda embarcación, pero tenía características muy, muy especiales, y que le correspondió hacer una travesía no menor, como es el caso de llegar hasta Punta Arenas. Entre paréntesis, Víctor Hugo, hace un tiempo, leyendo algunos textos a propósito de Carlos de Berenguer, eh, en algún minuto al virrey del Perú se le pasó por la cabeza que Chiloé sea colonia, eh, y, y no lo pescaron mucho en buen chileno. Eso no se concretó. Y una de las tareas que encontré en esos textos, una de las tareas que hizo Berenguer, fue precisamente este mismo trayecto que hace la goleta Ancud después, desde Ancud a Punta Arenas. Con la diferencia que en esa época ellos no fueron a conquistar ni a anexar nada, porque era de ellos, porque Claro. era territorio español. Bueno, decía yo, han pasado 177 años de esta gesta poco reconocida, ¿eh? Sí, bueno, como tú dices, la primera nave de guerra construida en Chile. Las anteriores habían sido compradas a otros países. Entonces, la primera construcción de una nave de guerra fue la goleta Ancud, así de simple. Y esta nave, que al comienzo iba a denominarse goleta Bulnes por el presidente, Presidente. el mismo presidente dijo que prefería que llevara el nombre de la ciudad donde se construyó. Todavía no está claro en el lugar preciso donde se construyó, pero fue en la costanera de Ancud, donde estaba el astillero que creó la goleta Ancud, que zarpó un 22 de mayo del año 1843, y que el primer día, por eso algunos dicen que zarpó el día 23, no el 22, pero se quedó el primer día en la zona de Punta Arenas, al frente de Ancud, pues ahí no está la batería de Chaicura. Uh-huh. Se quedó la primera noche ahí, y al día siguiente ya por el canal de Chacao pasa o emprende el viaje, digamos, a la zona austral. Lo primero que hace es pasar por Curaco de Vélez, donde suma a la tripulación a Carlos Miller, que era un práctico de canales, que en el fondo es un conocedor de los canales australes. Yo siempre he dicho que la gesta de la goleta Ancud tiene que ver fundamentalmente con que la gente de Chiloé manejaba mucho la carpintería de Rivera, eran muy buenos navegantes, pero también eran muy buenos conocedores de los canales australes. No fue el primer viaje, como alguien decía por ahí, No. sino que los chilotes, fundamentalmente en chalupa, viajaban a las Huaytecas o más al sur, ¿cierto?, antes de llegar a la península de Taitao, constantemente a buscar lo que llamaban gatos de mar o nutria y lobos de mar. Eran ávidos cazadores de lobos de mar que conocían muy bien esa ruta. Carlos Miller era uno de esos cazadores que sirvió de práctico de canales para bajar por los canales australes después de la Huayteca. Cuando salen hacia alta mar, siempre se dice que hubo un revés en el viaje, ¿cierto? Tuvieron que volver a Puerto Americano por una tormenta que les rompió el macho del timón. Uh-huh. Ahí siempre se cuenta de que también hubo otra gesta, otro viaje dentro del viaje. En Puerto Americano tuvieron que viajar a remo, 10 días remando, hasta el Cahue para venir a buscar el repuesto hasta Ancud, que después vinieron a caballo desde el Cahue hasta Ancud, volver remando desde el Cahue hasta Puerto Americano, y ahí hacen de vuelta el viaje ya con viento a favor, y llegan el 21 de septiembre a lo que hoy día conocemos como el Fuerte Bulnes, porque finalmente la tripulación además iba a colonizar, no solamente a poner la bandera como un acto de soberanía, sino a colonizar, a dejar una colonia. Por eso también iban matrimonios dentro de la tripulación. A veces se habla de las mujeres como que solo iban a ser parte de esta empresa de colonización, sino que además las mujeres cumplían un rol fundamental en la tripulación. Eran las estopadoras de la embarcación, las que bajaban a buscar la estopa para poder ir calafateando la embarcación en el camino. Entonces, hay toda una gesta que tiene que ver con el viaje, pero también con la colonización de la zona de Magallanes
Después de 5 años, en 1848 se funda Punta Arenas y se traslada la población de Fuerte Bulnes a lo que hoy día es Punta Arenas. Y ahí se inicia un proceso largo de colonización de chilotes y chilotas en la Patagonia, Magallanes y Aysén, que se haría constantemente hasta el siglo XX. Una colonización que tampoco fue muy agradable. Uno de repente empieza a recorrer aspectos históricos de nuestros hombres y mujeres que fueron a trabajar al sur de este país y que la pasaron mal. En este salir a buscar el trabajo no es un tema de hoy día, es parte de la historia del pueblo de Chiloé, y lo que les correspondió hacerlo en el sur realmente la sufrieron en este trabajo, en esas tremendas estancias, mal remunerados, maltratados, pero estuvimos ahí presentes pues, durante toda esa época. Yo creo que hay un dato bueno que tú manifestaste al principio cuando pasan a Darcahue a buscar a este práctico, eh, que es un tema que se exige hasta el día de hoy. Todos los barcos que navegan por nuestros canales hacia el sur, de ida o de vuelta, tienen que llevar a bordo un práctico, no puede hacerlo y a pesar de que existen hoy día todos estos equipos técnicos, radares y sonares, pero tienen que tener un práctico. Exactamente. Sí, yo creo que hay varias gestas heroicas dentro de la tripulación. Yo creo que ahí la Chiloé en general imprimió en la goleta Ancud tanto la cultura de navegación, esta expertise de navegante, pero también esto que en el fondo después nos va a acompañar en toda nuestra historia como pueblo chilote, que es nuestras ganas de salir a buscar vida, como se dice, ¿cierto? Hay muchos migrantes hacia la Patagonia, Aysén, Magallanes, la Patagonia Argentina. Yo he encontrado varios migrantes chilotes también en la zona de las salitreras del norte de Chile. Sí. Gente que se acuerda que habían chilotes que hacían distintas labores, fundamentalmente labores proletarias, obreras. Hay chilotes también en las huelgas, en las grandes huelgas de la Patagonia, huelgas campesinas, huelgas obreras que fundamentalmente terminaron en matanzas, como muchas otras, ¿cierto? Por allá por la zona de Iquique, en la zona de San Gregorio, en la zona norte. También en la Patagonia, en 1920, por ahí hubieron varias matanzas en la zona argentina o chilena. Entonces los chilotes hemos estado presentes mucho en esta cultura de navegación, pero también en este afán de ir a colonizar otros territorios. No colonizar para hacernos propietarios, pero sí para ir a entregar nuestros saberes vinculados al mar, nuestros saberes vinculados al uso de los bosques, a la madera, a la pesca, a la construcción. Yo creo que ahí hay hombres y mujeres que buscaron su vida, como tú dices, en otros territorios y que finalmente hace, y esa es la lectura que hacemos hoy día, que Chiloé siempre ha estado mirando más hacia el sur que mirando hacia el norte. Hay más gente pendiente de lo que pasa en Punta Arenas, en Argentina, en la Huayteca, en Aysén, en Palena, que también es una provincia muy nueva. Antiguamente, hasta los años 90, 80, se conocía como Chiloé continental. Son provincias que han fundamentalmente mirado hacia el sur, no hacia el norte, digamos. Creo que ahí hay harta historia que rescatar de este viaje de la goleta Ancud, que en el fondo fue el inicio de un proceso largo de viajes de chilotes hacia la Patagonia. Sí, ahí hay un proceso que, como hemos manifestado muchas veces, no ha tenido el reconocimiento que se merece. Hoy día en Punta Arenas hay un monumento, si bien es cierto es un tema físico que está instalado ahí en la costanera, pero nosotros lo echamos de menos también en Ancud. Hay una ley que no se ha cumplido, que indica que la construcción de ese monumento se debe hacer en Ancud. Hemos participado algunos en la creación de estas comisiones que están establecidos, quién la preside, pero lamentablemente hasta el día de hoy no hemos logrado concretar nada de eso. Hoy día tenemos este problema de la pandemia, hay muchas cosas que pasan a un segundo, tercer lugar. Primero tenemos que salir de este problema y después, bueno, veremos qué es lo que pasa. Viene el bicentenario de la anexión de Chiloé, por ejemplo, al territorio nacional, que ahí también en su momento lo vamos a conversar. ¿Cómo es este bicentenario? Si lo vemos con los ojos de chilote o lo vemos con los ojos de chileno. Porque tal como tú decías al principio, son realidades absolutamente distintas, ¿no? Nosotros enfrentamos este mundo de una manera distinta. Desde el Tratado de Tantauco uno ve el texto
y ya es un texto absolutamente distinto al que uno puede ver en otros tratados internacionales. Exacto. Pero eso es parte, como dices tú, de nuestra historia, pues es lo que nos ha correspondido vivir y en lo que estamos hoy día. Yo creo que ahí es súper importante lo que tú dices, porque ¿cómo vemos la historia nosotros? ¿La vemos como chilotes mezclados con mapuche huilliche, o la vemos como chilenos? Y yo creo que ahí a veces caemos en una contradicción, nosotros como chilotes, porque a veces no lo vemos como chilote, lo vemos como parte de lo que pudo haber sido una colonia de otro país, ¿cierto? A veces algunos dicen, oye, fuimos casi holandeses, fuimos casi franceses, casi algo, pero no chilote, y no reconocemos nuestra propia identidad. Y también a veces, ¿por qué Chile no nos pesca tanto, ¿cierto? ¿Por qué si nosotros con el viaje de la Goleta Ancud anexamos toda la zona de la Patagonia, por qué eso no toma relevancia en los planes y programas de la educación, ¿cierto? ¿Por qué no se cuenta la historia, no hay más monumentos, días de conmemoración, etcétera? Porque probablemente para el Estado chileno tampoco hay tanta relevancia de lo que ocurre de Chile hacia el sur. Y creo que ahí hay que hacer una reflexión. ¿Tiene importancia para nosotros como chilotes? Sí, lo tiene. Porque efectivamente nosotros constituimos esa gesta. Pero no lo hicimos tampoco pensando en que ahora el Estado chileno nos iba a vanagloriar, ¿cierto?, por nuestro hecho. Yo creo que eso el Estado chileno nunca lo hizo. Y creo que si hoy día reconocemos el viaje de la Goleta Ancud como un hecho histórico para los chilotes, tenemos que relevar lo que en el fondo significa. Y más allá de incorporar la zona de la Patagonia a Chile actual, que ha sido bien, que ha dejado bien a mal traer a estas regiones australes, yo creo que tenemos que reconocer lo fundamental, nuestra arte de navegación, que hoy día también se está perdiendo. Antiguamente los niños sabían construir una embarcación, sabían leer los puntos cardinales, los vientos, sabían navegar. Hoy día estamos perdiendo eso. Estamos perdiendo también nuestra conexión histórica con Aysén y Magallanes. Hoy día hay familias, amigos de Chilote, los herederos de los chilotes organizados en Punta Arenas, en Coyhaique, en varias regiones australes. En el mismo Santiago. Todavía en Santiago, pero todavía no hacemos esa conexión como pueblo para relevar nuestra propia historia. Más allá de si el Estado chileno lo reconoce o no, yo creo que es nuestra obligación como pueblo chilote relevarlo nosotros primero. Nosotros, entendiendo nuestra historia, que ha estado como en este entremedio de Chile, España y otra cosa, porque en el fondo también la gente que vive hoy día en Patagonia y en Magallanes también ha vivido cosas que son malas. Ha vivido la discriminación, ¿cierto? Sí. Ha vivido de alguna manera el sentir que ser chilote es algo malo, algo que hay que renegar. La gente termina renegando su identidad allá. Recién se están en los últimos años autorreconociendo, pero pasaron mucha discriminación muchas décadas. Y yo creo que eso también hoy día nosotros desde Chiloé podemos apoyar ese proceso para relevar nuestra cultura en cualquier lado donde estemos. Sí, es un trabajo bastante importante. Primero instalar esto en nuestros niños, esa es la semilla a la que tenemos que trabajar, porque van a ser ellos los que se van a sentir orgullosos y responsables de su propia historia para poder después transmitirla. Pero también ahí hay un rol del Estado, no hablamos de gobierno, hay un rol del Estado y es él el que tiene que colocar los acentos. Si bien es cierto, hay algunas comunas donde dentro de los programas educacionales de enseñanza básica y media se están insertando estos aspectos de la historia de Chiloé, pero no es general. Y ahí es preocupante. Yo vi un trabajo en alguna oportunidad en una comuna, no vamos a dar el nombre para no echar al agua al profesor, un trabajo de historia referente precisamente al arribo de la Goleta Ancud. Y la visión era de una niña, la niña que escribe este trabajo, era de un muchacho de la zona central. Claro. O sea, no, absolutamente despegado de su propia identidad. Por eso la tarea, tal como te dices tú, Víctor Hugo, es ardua en lo que hay que hacer. Bien, pues, hemos llegado al final de esta jornada. Queremos darte el espacio para que desde Santiago también saludas a la familia aquí en la ciudad de Ancud, te despidas de nuestros amigos en esta invitación que esperamos no sea ni la primera ni la última, porque hay mucho tema que conversar, particularmente lo que es nuestra identidad como chilotes en esta parte del mundo, que tal como tú has dicho, tenemos todavía mucho que hacer y que decir. Bueno,
primero, gracias a ti por la invitación. Mandarle un saludo grande a la gente de Ancud que hoy día lo está pasando mal, a mi familia, por supuesto, a mi familia Bamón de Bonilla, harto cariño, a mi familia en Talcahué, en otras poblaciones también de Ancud. Y nada, pues yo creo que, como tú dices, lo que nos queda es seguir trabajando en esto. Es una tarea histórica que yo creo que no se acaba nunca, de poder relevar, de poder construir esa identidad como pueblo, que es lo que de alguna manera nos mueve, tanto por el cariño que le tenemos a nuestra tierra, a nuestra gente, pero también a nuestra historia, para construir un pueblo que tiene presente, tiene pasado, pero también tiene mucho futuro. Yo creo que el pasado no es solo entenderlo así como algo, un ejercicio intelectual, sino que fundamentalmente lo que hace el pasado es darnos claves para poder mirar el futuro. Y como tú decías al principio, no volver a caer o repetir lo mismo que ya ha ocurrido de manera negativa, sino proyectar de la mejor manera posible nuestro futuro como pueblo. Bien, pues Víctor Hugo, muchísimas gracias. Gracias. Invitar a nuestros amigos a sintonizarnos en las radios, como hemos dicho, en estas radios asociadas, Caramelo 96.1 en Ancud, Esperanza 90.1 en Ancud y la cadena de radio San Carlos en Quellón, Castro, Dalcahue, Chonchi y a través de Radio Libertad. Y obviamente a través del canal 53 de Telefónica del Sur y 47 por INET. Agradecer la atención y nos estamos encontrando la próxima semana en Reflexiones Insulares. En la isla grande de Chiloé, desde la llave de los mares del sur, hemos compartido una nueva jornada de Reflexiones Insulares.